Hola, buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión de aula virtual del módulo de Química 1. El día de hoy vamos a estar revisando el tema de propiedades de los elementos en la organización de la tabla periódica. Me voy a permitir compartir la pantalla para presentar la información. Como les comentaba, el tema es propiedades de los elementos en la organización de la tabla periódica. Y vamos a ver la definición de lo que es la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta que contiene de manera organizada y clasificada todos los elementos o sustancias puras que hasta el día de hoy el hombre ha descubierto. También se debe principalmente a la propuesta de Dmitri Mendeleev, quien en 1869 ordenó los elementos en función de su peso atómico y sus propiedades químicas. Aunque en esa época apenas se conocían 63 elementos, él dejó espacios vacíos en la tabla porque pensaba que aún faltaban muchos elementos por descubrirse. Se comprobaría más tarde que tenía razón en su propuesta. Y aquí tenemos una imagen de la tabla periódica de los elementos químicos, en la cual podemos apreciar, ciertas características como la simbología para un elemento químico, que ya lo hemos revisado en otras sesiones virtuales. Y bueno, es importante conocer dentro de la simbología para un elemento químico lo que es el número atómico, pues el cual es la cantidad de electrones para un átomo de un elemento químico, y se va a representar con la letra Z. También recordemos que los renglones son los periodos o niveles de energía. La tabla periódica tiene 7 niveles de energía o periodos. Y bueno, las columnas, como también ya hemos revisado anteriormente, pues bueno, son las familias. La tabla periódica de los elementos químicos, pues bueno, va a estar clasificada de acuerdo también si los elementos son metales, no metales o semimetales. Por ejemplo, los elementos que son metales, pues son aquellos que se caracterizan principalmente por ser buenos conductores de electricidad y calor, presentan brillos, son maleables, es decir, se pueden moldear, y son dúctiles, es decir, pueden formar hilos o alambres. Los elementos que son no metales son malos conductores de electricidad y del calor, no son maleables ni dúctiles y no presentan brillos. Por otro lado, los metaloides o semimetales son aquellos elementos químicos que se comportan como metales y no metales. Y aquí podemos apreciar en nuestra tabla periódica, por ejemplo, el color para los elementos metales, que es de color azul, y vemos que, pues bueno, vamos a tener la familia de los metales alcalinos tercios, en la familia 1 y 2A. Vamos a tener posteriormente también a los semimetales, y vamos a tener también a la parte de los sintéticos, ¿vale?, que son los que están en la parte inferior, los lantánidos y los actínidos. Y también vamos a tener el grupo de los halógenos, como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Y esas son ciertas características que va a tener cada uno de los elementos que están, pues, en la tabla periódica, pero también van a estar caracterizados por su estado de agregación a una temperatura ambiente que se toma como 25 grados Celsius. Si el elemento pues está en estado sólido, se representa con lo que es la letra en color negro. Si es en estado gaseoso, su letra está en color azul, como en el caso del helio, el neón, el argón, el criptón, ¿no? Que esta familia precisamente, pues bueno, son gases nobles. También vamos a ver que los sintéticos, ¿no?, el grupo de los sintéticos, y vamos a tener también los elementos líquidos, como el mercurio, el bromo. Algunas propiedades periódicas son la electronegatividad, la cual es la capacidad o fuerza que tiene un átomo para atraer hacia él los electrones que se enlazan, es decir, hay átomos que atraen
en los electrones con mucha mayor fuerza que otros cuando forman un enlace. La electronegatividad sirve para predecir el tipo de enlace químico entre dos átomos y explicar su comportamiento. Como podemos observar en la imagen, la electronegatividad, pues bueno, va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. El átomo más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es del elemento francio. La energía de ionización se define como la energía necesaria para quitar uno o más electrones a un átomo en estado gaseoso y aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en la tabla periódica. La afinidad electrónica. Vamos a ver que la afinidad electrónica es la energía necesaria para que un átomo gane uno o más electrones cuando se encuentra en un estado gaseoso, debido a que en dicho estado de agregación de la materia los electrones se encuentran en mayor movimiento que en el estado líquido o sólido. Aquí podemos apreciar en la imagen cómo aumenta la afinidad electrónica de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en la tabla periódica. El radio atómico. El radio atómico es la distancia que hay entre el centro del núcleo de un átomo y sus electrones de valencia, es decir, la distancia que hay entre los electrones más alejados del átomo con respecto al centro del núcleo. Aumenta de arriba hacia abajo en la tabla periódica, de derecha a izquierda. Por ejemplo, el radio atómico del hidrógeno es más pequeño que el del litio. Se utiliza también el radio atómico para saber las dimensiones o tamaño de un átomo. Por ejemplo, como bien se mencionaba anteriormente, el hidrógeno tiene un radio atómico menor que el del litio y el litio tiene un radio atómico menor que el del sodio y así sucesivamente. Y bueno, esto sería todo por parte del tema, las propiedades de los elementos en la organización de la tabla periódica. Recordemos que pues, son muy importantes porque también de esa manera la tabla periódica está organizada de acuerdo a estas características, ¿no? Afinidad electrónica, radio atómico, energía de ionización. Y bueno, vamos a ver ahora lo que es su actividad. La actividad para este tema es la siguiente. Van a completar el texto de acuerdo a la información faltante. Por ejemplo, en el primer párrafo menciona en un átomo la y hay un espacio en blanco. Aquí van a completar este espacio de acuerdo a la información que se está proporcionando. Bueno, es la energía necesaria para que el átomo gane uno o más electrones al encontrarse en estado gaseoso. Y bueno, este concepto, ¿para qué tipo de propiedad periódica es? Y así lo van a llenar en función de acuerdo a la información para cada espacio faltante. Cualquier duda pueden comentar en la parte de la asignación. Les comento que deben de revisar la guía de evaluación para esta actividad. Estará apareciendo en el transcurso de la tarde esta actividad en su flujo de actividades. Y bueno, les agradezco mucho la atención y les deseo una excelente tarde.